Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Vamos a continuar con el desarrollo del ejercicio. Hemos hecho la parte A. En la parte A nos pedía tres cosas. Primerito, que calculemos la velocidad o la aceleración era primero. Luego de haber calculado la aceleración, nos pedía la velocidad y la posición. Como parte B del ejercicio, nos dice que encontremos la altura que ha caído hasta el piso. Entonces, la altura corresponde a ser la componente delta RY, que ya habíamos calculado. Delta RY es igual a menos 4,9 T al cuadrado. En vez de decir delta RY, para nosotros le podemos poner Y, le podemos poner H de altura menos 4,9 T cuadrado. Ya tenemos la parte B, pero aquí habla en un tiempo de 5 segundos. Entonces reemplazamos. Y es igual a H y esto va a ser igual menos 4,9 y el tiempo de 5 y lo elevamos al cuadrado. Y es igual a H y esto es igual. La primera operación que debemos hacer aquí es elevar al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Y si 25 multiplico por 4,9, me da menos 122,5 la unidad metros. Ya tenemos la altura. La altura ha sido de menos 122,5 metros. Literal C. En la parte C me dice la distancia que avanza horizontalmente. Dámosle con el mismo color C. La distancia que avanza horizontalmente representa delta Rx, que esto va a ser igual y nosotros teníamos 25T. Ese es en un tiempo T cualquiera. Este delta Rx, que simplemente le podemos poner como X, es igual a 25 y el tiempo de 5 segundos. Delta Rx, que es igual a X, y es igual 25 por 5, 125. Como es una posición, hablamos de la unidad del metro. Y finalmente, la parte D. En la parte D me dice la velocidad con que choca en el suelo. B de velocidad va a ser igual. ¿Qué es lo que teníamos nosotros en la velocidad en un tiempo T cualquiera? Vamos simplemente a copiar. Teníamos que era 25i es en la parte de literal A, ¿no? Menos 9,8 TJ. Cerramos. B de velocidad va a ser igual. Paréntesis. 25i menos 9,8 y el tiempo de 5 segundos. Esto es J. Cerramos el paréntesis, aquí se abría el paréntesis. B de velocidad va a ser igual. Paréntesis. 25i menos 9,8 por 5, eso me da 49J. Y si es una velocidad, la unidad es metros sobre segundos.
Recordar las unidades cuando hablamos de una posición, está en metros. Cuando hablamos de una velocidad, metros sobre segundos. Si hablamos de una aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, eso tenemos que diferenciar. Ahí estaría resuelto este primer ejercicio. Vamos al número 2, que dice lo siguiente. Cambiar de pizarra. Asimismo, del módulo. Número 2. Datos del problema. Dos puntos. Vamos a leer un ratito, por favor. Listo. El ejercicio 2 dice lo siguiente. Desde una plataforma de 9 metros de alto, entonces altura ya decíamos que yo puedo ponerle con la Y, puedo ponerle con la H, como guste usted. Entonces vamos a poner H de altura es igual a y esto es igual a 9 metros. Sobre el nivel del agua de una piscina, un nadador pica casi horizontalmente con una velocidad de 2,5 metros, una velocidad inicial de 2,5 metros sobre segundos. Con esta información, calcular. El dato, como le decía, el dato implícito de la gravedad que no nos va a poner, la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas. Dos puntos. ¿Qué nomás me pide? El tiempo que tarda en llegar al agua. Literal A. Tiempo simbolizamos con la letra T minúscula, incógnita. Literal B. ¿A qué distancia de la base de la plataforma ingresa al agua? Literal B. Puedo ponerle como X o puedo ponerle como delta Rx, la posición. Igual incógnita. Y literal C, la rapidez con que ingresa al agua. La rapidez es la velocidad. B de velocidad, incógnita. Un pequeño esquema de lo que... ¿La velocidad inicial cuál era? Hay un micrófono encendido. Ayúdenme en silenciando, por favor.
Ya, entonces dibujamos, aquí estaría la plataforma, la altura respectiva, y hacia abajo tenemos aquí la piscina. Entonces, aquí se encuentra el nadador y va a lanzarse. Se lanza a la piscina y adquiere este movimiento semiparabólico. Así va a caer. La parte horizontal, esto es la posición hacia donde va a caer. No es que cae en forma vertical, ¿no? Esto representa X o lo que pusimos delta Rx. La altura H. Creo que esos son los datos que tenemos del gráfico. Vamos a la solución. Solución. 2 puntos. Entonces, primerito, ¿qué nos pide? Dice el tiempo que tarda en llegar al agua. Literal A. Tenemos una fórmula para calcular el tiempo a la raíz cuadrada de 2h sobre G. En el módulo estaba puesto con AT mayúscula. Yo prefiero poner con AT minúscula de tiempo. T de tiempo va a ser igual. Raíz 2 por la altura, que vale 9 metros. Aquí tenemos el dato Y o H 9 metros. Sobre la gravedad. Por favor, aquí la gravedad no tenemos que poner con el signo negativo, porque la gravedad, si es que ponemos con negativo dentro de la raíz de un número negativo no existe. Entonces, solo la parte del módulo, es decir, 9,8. En la calculadora pondremos raíz 2 por 9 me da 18. 18 dividido para 9,8, ese resultado es de 1,36 la unidad segundos, S de segundos. Ya tenemos hecho. Disculpe, Licen, ¿cómo dijo que hay que sumarle? La operación aquí de la 2 por 9 que da 18 dividido para 9,8. Pero todo eso en raíz. En este momento voy a compartir el recurso de una calculadora para que vean cómo debemos, porque a veces ahí hay inconvenientes. Permítanme solo sacar un momentito el recurso que se me cargue. Ya, ahí estamos. En este momento, usted debe estar viendo una calculadora en su pantalla. ¿No es cierto? Entonces No, ponemos, Licen. Ahí fue. ya, ponemos raíz, de aquí, la raíz. Todo va a depender de las calculadoras. Algunas calculadoras tienen la opción de poner la fracción. Entonces yo ya le pongo la fracción de aquí. En el numerador era 2 por 9, que de una vez le puedo poner 18. Le bajamos al denominador y era 9,8. 9,8. Y el resultado igual nos sale 3 raíz de 10 sobre 7. Pero yo necesito en decimales. Con esta teclita SD le transforma. 1,35 si aproximamos 1,36. Esa sería una forma. Puede ser que su calculadora no haya la posibilidad de ponerle en fracción. Le hace lo siguiente. Pone raíz, abre un paréntesis para que le agrupe toda la operación. En el numerador iba 2 por 9, que me daba 18, dividido para, en el denominador es 9,8, y cierro el paréntesis. Esto es igual, me sale la raíz, pongo SD y ahí tenemos la misma respuesta, 1,36. Entonces, todo dependerá de la calculadora. Entonces, preferible, abre el paréntesis, cierre el paréntesis para que le agrupe y le saque la raíz de todo. Si no hago eso, posiblemente yo pongo solo raíz, 18 dividido para 9,8, me va a sacar solo la raíz de 18
y el 9,8 me va a salir fuera. Entonces, por eso es importante la agrupación ahí para que le haga toda la operación. Ya tenemos nosotros la parte A. El tiempo ha sido de 1,36 segundos. Vamos a la parte B. Literal B. ¿A qué distancia de la base de la plataforma ingresa al agua? Entonces, de aquí, esta distancia es la que nos pide encontrar, X. Puede ser X o puede ser delta Rx. Como fórmula tenemos la velocidad inicial por el tiempo. X va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Es un dato, 2,5 metros sobre segundos. No hay necesidad aquí de poner unidades, sino al final. Por el tiempo, el que acabamos de calcular, 1,36. X va a ser igual 2,5 multiplico por 1,36. Esto me da 3,4 m de metros. Ya tenemos la distancia. Literal C. Me dice la rapidez con que ingresa al agua. Debemos encontrar cada una de las componentes. Entonces, primero calculo la componente en X. B de X va a ser igual. B de X como fórmula es la velocidad inicial. B de X va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 2,5. La unidad metros sobre segundos. Ahora calculo la componente en Y. B de Y tiene la siguiente fórmula. B de Y es igual a la gravedad por el tiempo. B de Y va a ser igual. ¿Cuánto vale la gravedad? Aquí sí con el signo menos 9,8, porque es hacia abajo. Solo acá en la raíz no le poníamos el signo negativo, porque si no nos daría la raíz negativa y eso no existe. Menos 9,8. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? El que calculamos en la opción A, 1,36. B de Y va a ser igual. Menos por más menos, si multiplico 9,8 por 1,36, 13,33. ¿Cuál es la unidad de la velocidad? Metros sobre segundos. Ahora sí, lo que me preguntaba, la rapidez. B de velocidad va a ser igual. El módulo queremos calcular. La componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. B de velocidad va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en X? 2,5 elevado al cuadrado más ¿cuánto vale la componente en Y? Menos 13,33 elevado al cuadrado. B de velocidad es igual. Realizando toda esta operación en la calculadora, que ya lo explico, por favor, me va a salir 13,56. La unidad metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo operar esto en nuestra calculadora? Primero, cuando la base es negativa y el exponente es par, se va a ser positivo. Es decir, si yo tengo que elevar un menos 3 al cuadrado, significa que el menos 3 debo repetir dos veces. Menos 3 una vez, menos 3 dos veces. Menos por menos me da más y 3 por 3, 9. Es decir, se hace positivo. Entonces, el menos 13,33 al cuadrado se nos va a hacer positivo. Ahora sí, dejo de compartir y vamos a nuestra calculadora. Le enceramos y era raíz. Ahí está la raíz.
2,5, voy a abrir un paréntesis, 2,5, cierro el paréntesis y le elevo al cuadrado, con este x al cuadrado, más, paréntesis, menos 13,33 menos 13,33, cierra y asimismo lo elevamos al cuadrado. Entonces, la raíz se va extendiendo igual. 13,56, acordarás en qué eso pusimos, ¿no? 13,56 es la raíz de eso. Pero yo podría tal vez omitir este tanto paréntesis que tenemos y voy a volver a hacer. Pongo raíz 2,5 al cuadrado más, como ya sé que la base es negativa y el exponente es par si hace positivo, 13,33 al cuadrado y ponemos igual. Y vea, sale lo mismo. Entonces, el menos no habría necesidad de poner por ese concepto que les había dicho. Y darse cuenta que la raíz vaya extendiéndose, porque va a haber otras calculadoras que la raíz solo le va a sacar del primero, más no de la segunda operación. Por eso sería bueno abrir un paréntesis y al final cerrar el paréntesis. Con eso garantizamos de que la operación nos haga bien. Ya, entonces tenemos hecho el segundo ejercicio, ¿no? Hemos calculado el tiempo que nos ha salido 1,36 segundos, la posición X 3,4 metros y la rapidez, que es el módulo de la velocidad. Primero calculamos la componente en X, la componente en y eso sacamos la raíz cuadrada. Siguiente ejercicio, por favor. Veamos número 3. Ya. Dice lo siguiente. Desde el borde de una mesa se lanza una esfera que cae al suelo en un punto situado a 3,5 metros del pie de la mesa. Vamos a poner los datos del problema. Entonces, X, que es la posición, o delta Rx, 3,5 metros. Desde el borde de una mesa se lanza una esfera que cae al suelo en un punto situado a 3,5 metros del pie de la mesa. Si la mesa tiene una altura de 1,25 metros, pues altura poníamos con Y o también podemos poner con H. Esto es igual a 1,25 metros. ¿Qué velocidad llevará la esfera al salir? La gravedad, el dato implícito que nunca nos va a dar, nosotros debemos ponerle 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas. Nos pide simplemente la velocidad inicial. Y aquí sería solo incógnita, una sola me pide. Ya. Esquema. Dos puntos. Entonces, dibujamos la mesa. El nivel de referencia, es decir, el piso.
Y nos dice, desde el borde de una mesa se lanza una esfera. Entonces aquí va a estar la esfera y lo lanzamos. Adquiere este movimiento que se llama semiparabólico. Semi es la mitad. La otra clase veremos el movimiento ya parabólico, el total. Al lanzar tendríamos una velocidad inicial diferente de cero, velocidad inicial diferente de cero, esta altura y o h, la distancia x, esto es y, que es igual a h, esto es x, la esfera va a llegar acá, ¿no? Ya. Si queremos poner el nivel de referencia, el piso de aquí. NR significa nivel de referencia. Solución. Dos puntos. Entonces, primerito, como me pide que calculemos la velocidad inicial, las fórmulas que nosotros tenemos para calcular la velocidad de ley necesitamos el cálculo del tiempo. Entonces, la altura y o h es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, y que es la altura, conocemos, 1,25 metros. El un medio es la constante, la gravedad 9,8 y el tiempo, calcularíamos el tiempo, porque eso es lo que no tenemos, no disponemos. Vamos a despejar entonces el tiempo. Dejémosle con y. Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y va a ser igual. 1 por g por t cuadrado me quedaría g t cuadrado. Sobre 2 en el denominador. Sobre 1 y multiplico en cruz. 1 por gt cuadrado va a ser igual a 2y. Despejo el tiempo, t cuadrado va a ser igual 2y sobre la gravedad. La gravedad, que es un producto, pasa a ser un cociente. T de tiempo va a ser igual la raíz cuadrada de 2y sobre g, que es la gravedad. ¿Por qué este tiempo al cuadrado se transformó en la raíz? Aquí deberíamos aplicar una raíz en el primer miembro, una raíz en el segundo miembro, simplifico el exponente con el índice y me queda solo t, raíz de 2y sobre g. Con esto vamos a reemplazar y calculamos el tiempo. El tiempo va a ser igual. Raíz 2 por y. ¿Cuánto vale y? La altura 1,25 sobre la gravedad 9,8. T de tiempo va a ser igual. Entonces, primero multiplico 2 por 1,25 y eso divido para 9,8, pero le ponemos en una raíz. La raíz de esto me sale 0,51 segundos. Es un tiempo.
Con este tiempo vamos a calcular la velocidad inicial. X de posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. A mí me pide que calcule la velocidad inicial. De esta fórmula despejo la velocidad inicial. La velocidad inicial por el tiempo va a ser igual a X. Lo único que hice es cambiar los dos términos del segundo miembro al primero y el primero al segundo. Ahí no cambian de signos, no cambian a hacer otra operación porque estoy cambiando todo. Todo el segundo miembro al primero, todo el primero al segundo. Ahora sí despejo. Velocidad inicial va a ser igual. X, el tiempo que es un producto pasa a ser un cociente sobre T. La velocidad inicial va a ser igual. ¿Cuánto vale X, que es la posición? 3,5 metros, dividido para el tiempo que acabamos de calcular, 0,51. Velocidad inicial va a ser igual. 3,5 dividido para 0,51 me da 6,86. La unidad de una velocidad es metros sobre segundos. Y eso es lo que me pedía, ¿no? Que calcule la velocidad. Hemos tenido que primero hacer el cálculo del tiempo. Una vez calculado el tiempo, reemplazamos y hemos encontrado que la velocidad inicial, que es lo que me pedía, vale 6,36 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué es importante aquí? El que nosotros podamos en este formulario de aquí, estas formulitas, ¿no es cierto? Decía, para calcular el tiempo con que impacta en el piso, T igual 2H sobre G. Para calcular la distancia que avanza horizontalmente, esto es X o delta Rx, velocidad por tiempo. Para calcular la distancia que cae verticalmente, Y o delta Ry, un medio de GT cuadrado. Para calcular el módulo del desplazamiento, raíz de delta Rx al cuadrado más delta Ry al cuadrado. Para calcular la componente de la velocidad en X, B de X es igual a la velocidad inicial. Para calcular la componente de la velocidad en Y, B de Y es igual a G por T, la gravedad por el tiempo. Para calcular el módulo de la velocidad, B, Bx al cuadrado más By al cuadrado. Y con ese formulario nosotros hacemos todos los ejercicios que nos puedan poner. ¿Alguna inquietud, por favor? Revisen entonces ese formulario, de ahí van sacando. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Por favor, no olvidarse que a partir del día martes 18 horas ya estarán cargadas las preguntas sobre este tema para que ustedes puedan tranquilamente dar la evaluación formativa. Pueden haber preguntas de teoría también, por eso hay que revisar o simplemente ejercicios. Muchas gracias, se cuidan, nos vemos la próxima semana. Gracias, Licen. Gracias, profesor. Hasta luego, Luego. Licen. Gracias, Licen. Una linda tarde. Igualmente, hasta luego.